Amigos, bienvenidos a UPS en Español. Información de último minuto. Ucrania y la OTAN comienzan una guerra dentro de la Federación Rusa y se reporta que Vladimir Putin ha tenido que salir huyendo de la ciudad de Moscú. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra sin sentido que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este y que en este momento se encuentra dentro del territorio de Rusia. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, las cosas comienzan a cambiar definitivamente en esta guerra que Vladimir Putin de manera unilateral decidió comenzar en territorio ucraniano, es decir, en territorio europeo, cuando simplemente decidió enviar al ejército ruso a apoderarse de ese país, a masacrar a toda una población simplemente para volver a instaurar la antigua Unión Soviética y volver a implementar el sistema socialista y comunista que, por cierto, ha fracasado en todos los países del mundo donde ha querido ser implementado. Pues ha pasado prácticamente un año y medio desde que esta guerra sin sentido, como yo generalmente lo llamo, comenzó. Miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de sus hogares para tratar de salvaguardar sus vidas, también la de su familia dentro del territorio ucraniano, pues las cosas comenzaron a cambiar y la guerra comienza a trasladarse dentro del territorio de la Federación Rusa, pero no solamente esto, sino directamente dentro de la capital de Moscú, donde se encuentra, por supuesto, la Casa de Gobierno, es decir, el Kremlin, donde despacha el presidente Vladimir Putin, donde vive el presidente de Rusia, que ahora en este momento, según reportes de algunos medios de comunicación, incluso ha tenido que salir huyendo de esta ciudad para tratar de buscar resguardo, ya que ni siquiera la capital de Moscú se encuentra segura en este momento. Rusia dice que Ucrania ha vuelto a intentar ataques con aviones no tripulados dentro de la capital de Moscú, apuntando exactamente al mismo edificio que fue atacado el pasado día domingo. Funcionarios ucranianos, incluyendo el presidente Volodymyr Zelensky, han sugerido que estos ataques están destinados a destruir cualquier sensación de calma que quede dentro de la capital de Rusia. Prácticamente el gobierno de Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky están diciendo lo siguiente: esta es una guerra que ahora nosotros tenemos que lidiar con ella, pero la guerra no puede ser simplemente solo dentro del territorio ucraniano. Ahora nosotros vamos a trasladar esta guerra dentro del territorio de Rusia para que el pueblo de Rusia y el gobierno de ese país, el gobierno de Vladimir Putin y todos los funcionarios que lo rodean se den cuenta que ahora esta guerra ellos van a sufrir las consecuencias de una guerra que nosotros no quisimos comenzar, pero que ahora tenemos el legítimo derecho a defendernos. Y fíjense algo, yo creo que el presidente Zelensky incluso había tardado en responder de esta manera. Por supuesto, siempre hay el fantasma de las armas nucleares que Vladimir Putin invoca de vez en cuando, pero ahora en este momento al parecer se ha ido todo tipo de miedo dentro del gobierno de Ucrania y han decidido comenzar a atacar objetivos dentro de la capital de Rusia y algunas otras ciudades en ese país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Moscú se está acostumbrando rápidamente a una guerra en toda regla, así lo dijo uno de los asesores del presidente Volodymyr Zelensky, para tratar de fijar la posición del gobierno de Ucrania con respecto a estos ataques que no solamente han ocurrido el día de hoy, sino que se han sentido durante los últimos días, algo que prácticamente el mundo no podía creer, porque siempre le han vendido a todo el mundo que mucho cuidado con Rusia, que hay que tener mucho cuidado porque el gobierno de Vladimir Putin puede atacar a cualquier país, que el ejército es uno de los más poderosos del mundo. Pues todo el miedo se ha ido y el gobierno de Ucrania y las fuerzas armadas de ese país, respaldadas por la OTAN, porque tenemos que ser claros en lo siguiente: la OTAN no se encuentra peleando esta guerra directamente, pero detrás de Ucrania hay un soporte militar y una infraestructura total para poder mantener esta guerra y tratar de lidiar con las consecuencias dentro de Ucrania. Pues este respaldo pertenece a la OTAN y a los grandes países del mundo, países democráticos y libres, como por ejemplo los Estados Unidos, Canadá, la mayoría de países europeos.
todos los países pertenecientes a la Alianza Atlántica, la alianza militar más importante que hay en este planeta, que todos los días ofrece y ayuda soporte al gobierno de Ucrania, a las Fuerzas Armadas de ese país. Pues el gobierno de Ucrania simplemente está tomando toda esa ayuda que reciben diariamente por parte de la OTAN y comenzaron a utilizarla dentro del territorio de Rusia. Funcionarios del régimen del Kremlin incluso en este momento han declarado que tienen una incertidumbre total con lo que puede pasar, ya que todavía no se saben las consecuencias exactas de estos ataques que ha sufrido la ciudad de Moscú durante las últimas horas. Estos incidentes han causado daños y víctimas. Los funcionarios ucranianos dicen que el objetivo es llevar la inquietud y el miedo de la guerra a Moscú, como lo han hecho el Kremlin con la ciudad de Kiev. Recuerden también que Vladimir Putin durante los últimos días ha atacado directamente la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Por supuesto, incluso se había dicho durante los últimos meses que Vladimir Putin simplemente se iba a trincherar en el este de ese país, en el este de Ucrania, que como ustedes muy bien saben se encuentra tomado prácticamente por las Fuerzas Armadas de Rusia. Pues esto ha cambiado durante los últimos días. Vladimir Putin envió ataques generalizados dentro de la capital de Kiev y ahora el gobierno de Ucrania simplemente están diciendo: ustedes van a atacar nuestra capital, pues ahora es mejor que sufran las consecuencias porque nosotros también vamos a atacar la capital de Rusia, porque el pueblo de Rusia tiene que entender que no se pueden acostumbrar a la normalidad, porque el pueblo de Ucrania no vive una vida normal durante los últimos meses y durante el último año y medio, pues nosotros tampoco vamos a permitir que la gente de Rusia viva una vida normal. Ellos tienen que acostumbrarse que si ellos quieren ir a la guerra contra otro país, pues tienen que acostumbrarse a lo que significa estar en guerra. Por eso el presidente Volodymyr Zelensky ha ordenado estos ataques directos en contra de la capital de Rusia, en contra de la ciudad de Moscú, donde se dice, como dije anteriormente, a través de reportes de los medios de comunicación de manera no oficial, rumores por lado y lado de que Vladimir Putin ha tenido incluso que salir huyendo de la ciudad de Moscú, ya que no se siente ni siquiera seguro, porque recuerden también ustedes que incluso hay rumores de una posible traición por parte del ejército ruso a su comandante en jefe. Hora después del intento del ataque con drones en la ciudad de Moscú, el día domingo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la guerra estaba volviendo a Rusia. Uno de sus asesores claves dijo el día martes que el aumento de los ataques con drones en la ciudad de Moscú es una señal de que la capital rusa se está acostumbrando a una guerra en toda regla, a una guerra total. Es decir, la capital de Moscú va a ser objetivo militar a partir de ahora, según el presidente Volodymyr Zelensky, un objetivo militar que nadie hubiese querido que llegara hasta este extremo, pero lamentablemente Vladimir Putin no ha dejado ningún tipo de opción con respecto a una guerra que nadie quería que se llevara a cabo, pero lamentablemente la ambición personal de una sola persona ha destruido la paz en el continente europeo, uno de los continentes hasta hace un año y medio más pacíficos en todo el mundo. El Kremlin cree que existe una amenaza obvia después del último ataque con drones en la ciudad de Moscú, así lo dijo el día martes el portavoz presidencial, el señor Dmitry Peskov, en una llamada con los periodistas para dar a conocer la posición del Kremlin. Existe una amenaza obvia y se está tomando medidas, así lo dijo el señor Peskov cuando se le preguntó sobre los ataques, pero se ha negado a dar más detalles sobre estos ataques y las medidas que han tomado dentro del Kremlin para poder prevenirlos. Incluso el señor Peskov amenazó al mundo hace solamente pocas horas y dijo que Rusia se está preparando para el uso de armas nucleares en caso de que esta guerra lo amerite y tengan que dar un golpe certero dentro del territorio ucraniano para tratar de evitar más daños dentro de la capital de Rusia. Algo que, por cierto, ha sido catalogado como alarmante por los grandes países del mundo, quienes han dicho: si Vladimir Putin utiliza armas nucleares dentro de este conflicto, va a llevar esta guerra a otro nivel y vendría consecuencias irreparables, no solamente para Vladimir Putin, sino para el mundo en general. Los comentarios del señor Peskov se produjeron después de que un dron atacara el mismo edificio dentro de la ciudad de Moscú, un edificio que ya fue atacado el día domingo, según el alcalde de esa ciudad.
Se produce también después de que las defensas aéreas rusas derribaran 3 drones el día domingo que al parecer no lograron su objetivo, drones militares que han sido enviados por el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Repito, armamento militar proveído por la OTAN, por los grandes países, por las potencias militares de este planeta, específicamente por parte de los Estados Unidos, quienes continúan proveyendo todos los recursos necesarios para que Ucrania no solamente en este momento se defienda, pero también logre objetivos militares dentro de la ciudad de Moscú y de Rusia en general. La Federación Rusa dice que Ucrania ha lanzado 3 drones hacia Moscú el día martes, en lo que el Ministerio de Defensa del país ha calificado como un ataque terrorista. Imagínense ustedes la hipocresía de estas declaraciones. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que están sufriendo ataques terroristas. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ha sufrido el pueblo y el gobierno de Ucrania durante el último año y medio? ¿Cómo se le puede catalogar a eso? Bueno, ellos lo catalogan como una operación especial. Así lo ha dicho el presidente Vladimir Putin, quien ni siquiera ha dicho que se trata de una guerra. Pero ahora que el pueblo ucraniano, las Fuerzas Armadas de Ucrania deciden defenderse y comenzar a lanzar ataques y una contraofensiva dentro de la capital de Rusia, ahora ellos lo llaman como ataques terroristas. Esto es prácticamente, amigos, el mundo al revés y lamentablemente muestra la hipocresía que rodea a Vladimir Putin y a todo su gobierno. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Rusia también han tenido que repeler un ataque con aviones no tripulados navales ucranianos contra 2 de sus patrulleros en el Mar Negro, según un comunicado publicado por importantes medios de comunicación y las redes sociales por parte del Ministerio de Defensa ruso. Durante la noche, las Fuerzas Armadas ucranianas intentaron sin éxito atacar con 3 botes sin tripulación a los patrulleros que se encontraban navegando dentro del Mar Negro, que realizaban tareas para controlar la navegación en la parte suroeste de este territorio, a 340 kilómetros al suroeste de Sebastopol, así decía el comunicado por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. Por cierto, esto también es una indicación del alto nivel de entrenamiento que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen en este momento, el gran equipamiento militar con el que cuenta el gobierno de Ucrania y que está siendo utilizado ahora en este momento, no solo para defenderse, sino también para contraatacar a un enemigo que lamentablemente se encuentra de manera ilegal dentro de su territorio. Por otra parte, la Casa Blanca está criticando de manera bastante sólida los comentarios del alto funcionario de defensa ruso, el señor Dmitry Medvedev, que sugirieron que Rusia pudiera recurrir incluso a armas nucleares si Ucrania tiene éxito en su contraofensiva. Imagínense ustedes también lo siguiente, como siempre lo he dicho, le han vendido al mundo durante años que el ejército de Rusia es uno de los más poderosos del mundo, que tenemos que tenerle miedo, que es un ejército incalculablemente poderoso y que por supuesto tendría consecuencias catastróficas para cualquier país que se enfrente a él. Pero la realidad es la siguiente. Intentaron invadir el territorio ucraniano, ni siquiera pudieron cumplir con sus objetivos. Y ahora que se encuentran acorralados, resulta que no les ha quedado otra opción sino continuar amenazando con el uso de armas nucleares. Yo creo que los Estados Unidos, la OTAN en general, no debería permitir ni siquiera este tipo de declaraciones porque ponen en riesgo la paz mundial y pudieran traer consecuencias irreparables para toda la humanidad. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional también calificó la retórica de imprudente e irresponsable. Hasta ahora los Estados Unidos no ha visto ningún movimiento o ningún indicio de que Rusia se esté preparando para recurrir a las armas nucleares, así lo agregó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se encuentra monitoreando muy de cerca cualquier tipo de movimiento con respecto a armas nucleares luego de esta amenaza por parte de funcionarios rusos en las últimas horas.
El uso de armas nucleares en Ucrania o en cualquier lugar del mundo sería desastroso para todo el mundo en general y tendría graves consecuencias para Rusia, así lo dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, por supuesto el portavoz del Pentágono, quien se encuentra justamente haciéndole el seguimiento de rutina que se le hace al régimen de Vladimir Putin, especialmente luego del inicio de esta guerra que continúa dejando miles de personas afectadas y lamentablemente desplazados por toda Europa que se encuentra tratando de sobrevivir por el ataque inclemente que el gobierno de Vladimir Putin continúa teniendo con su país. Continuamos monitoreando esto de cerca, pero no hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura, ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear. Así lo agregó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos luego de estas declaraciones irresponsables por parte de este funcionario, el señor Dmitry Medvedev, quien incluso fue presidente de Rusia entre los años 2008 y 2012 y algunos lo llaman el títere principal de Vladimir Putin en ese país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.